de denegar la excarcelación a Elías Pichirilo. Se lo están informando en este momento al abogado. ¿Por qué? Porque una vez que terminó de declarar, es el letrado quien solicita esta excarcelación. ¿Qué es lo que declaró Pichirilo en las últimas horas del día de ayer? Primero, negó todo tipo de hecho con esta organización y este armado de un operativo falso para que justamente detengan, recordemos, al empresario Francisco Auqué y su esposa. Por otro lado, también habló de ese famoso video que estuvimos viendo cuando sale del barrio. Él dice que salió a correr, que en ningún momento desapareció su teléfono, sino que no lo llevaba consigo, pero después se empieza a contradecir. ¿Están los auriculares? No, y aparte se contradice, ¿por qué? Porque después dice que se comunicó el amigo para que habían ingresado a la casa desde Prefectura Naval Argentina. Entonces, esa es una contradicción. Y por último, habló de la famosa deuda con Francisco Auqué. ¿Qué dijo? Que él ya se la había pagado. Que él no solo le había pagado 6 millones, sino también otros 3 millones, que era obviamente el valor que iba ganando semana por semana, esos famosos $300 que iba adquiriendo por haber puesto esos 6 millones de dólares. ¿Y qué es lo que señaló? $300.000 ganaba por semana. $300.000, porque dije 300. ¿Qué es lo que señaló? Que esto es lo más importante. Que Francisco Auqué lo llevó amenazado con un arma al escribano para firmar ese consentimiento de deuda, el famoso consentimiento de deuda que es del mes de diciembre, en donde básicamente es lo que termina presentando el empresario cuando queda detenido esos 13 días junto a su pareja. Todo esto hay que comprobarlo. O sea, lo que dice Pichirilo es que ese reconocimiento de deuda de 6.530.000 de dólares que le había dado Auqué, que le reclamaba. Los 6 millones y demás, él lo reconoce porque lo amenazaron. Ese documento lo presentó Auqué en la indagatoria al día siguiente cuando Capuchetti, que era María Eugenia Capuchetti, que era la jueza federal, y Gerardo Policita le toman declaración indagatoria a él y a la pareja en la causa de droga. ¿Y qué dice él? Me llevaron amenazado con un arma hasta el escribano y por eso lo firmé. Y después negó cualquier tipo de vínculo con Sebastián Smith. ¿Quién es Sebastián Smith? Precisamente es el ex policía de la Federal, que fue exonerado, secretario, básicamente, por llamarlo de alguna manera, o mano derecha de Pichirilo. Exactamente. Y él dice, yo no tengo ningún tipo de conexión con este hombre y se va a presentar un documento que lo va a presentar el abogado. ¿Para qué? Para comprobar que esto es así. Claro, ahora, todo muy lindo lo que dice Pichirilo, pero hay un testigo clave. Eso te iba a preguntar. Muy importante. A ver, una cosa era, esta causa para sintetizar, comienza con la detención del ex amigo de Francisco Auqué, donde le encuentran 1,2 kg de cocaína. Más un arma 9 milímetros robada. Exactamente. Y Auqué dice, no, esta droga me la plantó Pichirilo con gente de la policía de la ciudad. Exacto. Así empieza todo. Pero en ese momento se comprueba, Policita y Capuchetti comprueban que en realidad Auqué tenía razón. Entonces, como hay policías involucrados, abren otra causa. Y ahora cae Pichirilo. Pero hubo un elemento clave en toda esta historia para que hoy este hombre, que está al lado tuyo, el actual marido, todavía no están divorciados, todavía no están separados, quede detenido. ¿Qué pasó? A ver, empezaron a comprobar varias cosas, pero hay alguien que habla y termina de ratificar todas las medidas de prueba que había por parte de los dos fiscales. Estamos hablando de Policita y también de Picardi, que la verdad trabajaron muy bien en este caso. Además de todas las pruebas que vos bien venías comentando, habla uno de los efectivos de la policía de la ciudad. ¿Y qué dice? Primero, que Smith, que es el policía exonerado estos son todos los detenidos, ahora lo vamos a contar, que es el policía exonerado de la Policía Federal, de la Federal Argentina, básicamente tenía una muy buena relación con el comisario que hoy está detenido de apellido Helguera. Esa relación estrecha por haberse conocido en la Policía Federal Argentina hizo que lleven a cabo este falso operativo. Se encontraron en 2 oportunidades y eso se pudo comprobar con los GPS de los automóviles. Una cerca del Hotel Alvear, otra en otra calle distinta, también en Recoleta. No solo eso. Recordemos por qué son importantes esas locaciones que da Jenny. Porque lo detienen. Porque ahí es donde se concreta la detención de Auqué o este operativo armado. Y aparte, otra cosa muy importante es que a través del GPS de ese vehículo y del celular de Smith se logra determinar que también estuvo en Tigre, cerca de la casa de Pichirilo.
queda muy claro que 1 más 1 exactamente da esta situación. No solo habló de eso, sino que contó detalles de cómo Helguera le daba la información a los otros efectivos policiales de dónde tenían que encontrar la droga y el arma. Ahí se pudo saber que no solamente fue en el baúl del auto, sino que también había parte debajo de uno de los asientos del vehículo. Estamos hablando del Audi Q8 que iba no solo Auque y su esposa, sino recordemos que fue Pichirilo en la parte de atrás, la atención con un sobre todo piloto en realidad de lluvia. Una noche que hacía 30 grados. 30 grados, que ni siquiera había llovido y obviamente que ahí podía tener... ¿Quiénes son los detenidos? A ver, no podemos dar los nombres solo del de Helguera porque obviamente ya se conoció. Estamos hablando de Elías Pichirilo, de el policía exonerado, que es Smith, y después de 6 efectivos de la policía de la ciudad. En un momento se había dicho que eran 7 efectivos de la ciudad. No, finalmente son estos porque está justamente en lo que es la requisitoria del fiscal y habla de estas personas. Y 2 que están imputados, 2 otros efectivos de la policía de la ciudad que todavía no fueron detenidos, pero que todavía, a ver, repito, digo todavía ¿por qué? Porque la investigación sigue y esto puede determinar que también puedan ser apresados. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque son los vehículos y los horarios en donde se pudo comprobar que efectivamente esto estaba armado con anterioridad. 22 y 12, los efectivos, 2 de ellos estaban en un Ford Focus con las luces apagadas en la esquina del Palazzo Duo. Que ahí es donde... Allá se estaba llevando la cena, esta cena en donde estaba esta pareja, Pichirilo, y que se supone que iba a ir Jessica Sirio y que finalmente dijo que se sentía mal y demás y por eso mismo no llegó al lugar. 22:20 había otros 2 efectivos en el Toyota Etios que estaba asignado al comisario. Es decir, no le importó absolutamente nada. ¿Y fue con su auto? Dio su auto, el auto que está asignado, que tiene un GPS, que se puede determinar los horarios. Y 22:50 otros efectivos también en el Peugeot 207. Los 3 vehículos que terminan abordando Auque y que hacen esta supuesta estrategia, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque dicen que vieron a través de uno de los... en realidad el asiento delantero, que habían observado cómo se estaban peleando la pareja. Esto no podía ser así, primero porque tenía los vidrios polarizados pero con un color muy oscuro. Después, ¿qué hacen? ¿Y qué les llama Exacto. ¿Y qué les llama la atención al primer fiscal, a Polichita? Que le fueron a revisar el auto cuando en realidad era una pelea de pareja. Estamos hablando de violencia de género, como lo habían dicho ellos, y no pueden revisar un automóvil. Exactamente, entonces ahí es cuando terminan encontrando esta droga. Todo está en fotos, todo está en cámaras de seguridad y por supuesto también en los GPS y cada uno de los celulares. Porque lo hicieron en una zona más vigilada de la ciudad. Es insólito y aparte, ¿sabes? Ayer nos informaban algo muy importante. ¿Cuánto cobraron los policías? El 10% de la deuda que tenía Pichirilo. O sea, Pichirilo con los policías le arma la causa a Auque para no pagar la deuda. Exactamente, pero le salía más barato, si nos podemos pensar el 10%. Y acá las pruebas, como les decía, el policía arrepentido, las pericias a los celulares, pericias a los GPS de los autos y las cámaras de seguridad. Está muy complicado Pichirilo y no solo él, sino cada uno de los efectivos policiales y por sobre todas las cosas Helguera, un comisario de la división Robos y Hurtos de la zona norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo último, no nos olvidemos que cuando se empezó esta investigación fueron separados de su cargo, por eso estamos hablando de ex policías. El 20 de febrero. Exactamente. 20 de enero. 20 de enero, perdón. Es importante remarcar esto, la información que nos trajo Jenny Di Serio, para que entiendas por qué ese hombre de anteojos, el actual todavía marido de Jessica Sirio, fue detenido, y esto es un escándalo que recién empieza. Pero tenemos información urgente.